Quien no quisiera vengar la muerte de un ser querido sería un mal nacido. No creo que a los muertos les importe la venganza. En este momento creo que solo puedo confiar en ti. No tienes que preocuparte por mí. La segunda entrega, titulada Quantum of Solace, lleva a James hasta el extranjero, donde termina arruinando los planes de un dictador y salva a un país entero de una sequía mortal, pero desata la ira de una organización secreta que tiene un poder inimaginable. La historia inicia directamente con una trepidante persecución a alta velocidad, donde vemos a James huyendo de un grupo de villanos que no dudan en disparar a pesar de la presencia de civiles. Los atacantes abren fuego con sus ametralladoras, provocando un accidente múltiple en plena carretera. Una vez que los vehículos abandonan el túnel, una patrulla de policía es testigo de la violencia y da aviso inmediato para solicitar refuerzos. Apenas unos segundos después, un pelotón de los carabinieri se despliega y se dirige a toda prisa hacia la zona del conflicto. Al mismo tiempo, James logra llegar hasta una zona de construcción. Allí, aprovecha su legendaria habilidad al volante para maniobrar con precisión y deshacerse de algunos de los autos enemigos. Por desgracia, a estos sujetos les interesa más disparar que conducir. Abren fuego contra la policía sin contemplaciones, provocando que una patrulla caiga decenas de metros hacia el fondo de una cantera. Al final, el último vehículo enemigo logra evitar la trampa que James les tiende, pero en cuanto el agente obtiene unos segundos de libertad, carga su arma y los elimina en un instante. Con su querido Aston Martin completamente destrozado, el agente 007 finalmente entra en Italia, donde se las arregla para alcanzar un lugar seguro. Allí se revela que transporta a un pasajero de alto valor oculto en el maletero. Este pasajero de alto valor resulta ser el señor White, y James ha logrado conducirlo hasta un refugio seguro del MI6, ubicado bajo la Plaza de Toros. Allí, la agente M lo espera para informarle que los estadounidenses no están nada contentos. Se había acordado la entrega de Le Chiffre, pero finalmente solo recibieron su cadáver. Ella le muestra un archivo donde aparecen Vesper y su novio, un sujeto llamado Joseph, que supuestamente duerme con los peces. Habían encontrado un cuerpo en la orilla de una playa en Ibiza, que intentaron hacer pasar por el suyo, pero las muestras de ADN confirman que no se trata de él. Por lo tanto, Joseph sigue con vida. En un breve instante en que M le da la espalda, Bond sustrae una fotografía del expediente. Es evidente que busca venganza. En ese momento, Mitchell regresa para informarles que ya han estabilizado al señor White y que ha llegado la hora de interrogarlo. Aunque el agente 007 amenaza al prisionero con torturarlo para extraerle la verdad, White simplemente se ríe y les advierte que no tienen la menor idea de con quiénes se están enfrentando. Mientras las carcajadas del villano resuenan, la escena se traslada a la Plaza de Toros situada justo encima de ellos, donde miles de personas esperan con ansias el comienzo de la carrera anual. Con el anuncio del inicio de la carrera, el señor White suelta una carcajada final y le advierte a Bond que no tiene la menor idea de con quién se está metiendo. Asegura que su organización está en todas partes y con una sola señal provoca que uno de los custodios de M revele su traición abriendo fuego contra sus propios compañeros. En medio del caótico intercambio de disparos, el señor White recibe un impacto en el pecho mientras el traidor emprende la huida. Bond no pierde un segundo y lo persigue hasta alcanzar la plaza, donde miles de personas se interponen en su camino, dificultando su avance entre la multitud. La persecución se extiende por los edificios colindantes hasta alcanzar las azoteas, obligando a Bond a correr sobre los tejados de la ciudad en un intento desesperado por capturar al desertor. Mediante elaboradas maniobras de parkour y tras saltar sobre un autobús en movimiento, el agente logra recuperar la distancia perdida y se aproxima al campanario donde el traidor se ha ocultado. Allí, el sujeto lo ataca por la espalda y ambos caen varios pisos, impactando contra una serie de andamios que amortiguan la caída y los salvan de una muerte segura. En su lucha frenética por alcanzar el arma, destrozan la estructura, provocando que cientos de kilogramos de escombros y vidrio roto caigan aparatosamente sobre ellos. En un instante de máxima tensión, Bond queda colgado de un pie, a tan solo unos centímetros del arma. Haciendo gala de toda su fuerza, logra alcanzarla finalmente y efectúa el disparo perfecto para abatir al traidor. Unos minutos después, el agente regresa al refugio, pero descubre que el señor White ha desaparecido. No está claro si logró escapar por su cuenta a pesar de la herida de bala en el pecho o si alguien se lo llevó del lugar. Para la agente M resulta difícil asimilar que Mitchell fuera un traidor. Había trabajado a su lado por más de 8 años y superaba las pruebas del polígrafo cada semestre. Semejante nivel de convicción y sigilo no se consigue con un entrenamiento convencional. Esto solo demuestra el inmenso poder de la organización a la que se enfrentan. Bond comprende entonces que la única razón por la que pudo capturar al señor White fue porque actuó sin informar previamente a la oficina. De haberlo hecho, Mitchell los habría delatado. Lo más preocupante es que ahora desconocen cuántos infiltrados permanecen aún entre sus filas. Bond le revela que, al volver al refugio, los agentes del perímetro ya estaban muertos, lo que significa que nunca tuvieron
vieron una oportunidad real de retener a White. Seguramente llevarlo a ese lugar fue idea de Mitchell para adelantarse a cualquier desenlace. De inmediato, el equipo regresa a la oficina, donde descubren que uno de los billetes en la cartera de Mitchell pertenece a la serie de billetes marcados que le entregaron a Le Chiffre. Varios de esos ejemplares han aparecido recientemente en la ciudad y todos conducen a un sujeto llamado Slade, quien se hospeda en un hotel cerca del centro de Puerto Príncipe, en Haití. Sin perder tiempo, Bond se dirige hacia allí. M está profundamente molesta y ansiosa por descubrir qué demonios está sucediendo. Aún le cuesta asimilar que quien fue su guardaespaldas personal por 8 años haya resultado ser un traidor. Con el número de habitación del sospechoso en mano, Bond omite las presentaciones e irrumpe sin permiso. Al principio, el lugar parece vacío, pero unos segundos después, alguien lo ataca por la espalda con un cuchillo. Por suerte, al ser un agente entrenado, no le resulta difícil forcejear y arrastrar al villano por toda la estancia. Slade tiene entrenamiento y se mueve con destreza, pero tras unos segundos de lucha, Bond se cansa de juegos y acaba con él. Luego toma las llaves de su auto, algo de ropa y abandona el lugar. Usando la información de la habitación, descubre que hay un maletín guardado en la caja de seguridad del hotel, por lo que solicita a la recepcionista que se lo entregue. Unos minutos después, mientras camina por la calle, una mujer hermosa en un auto pequeño aparece y le ordena a Bond que suba de inmediato. Él la observa por unos segundos y luego accede, sin hacer más preguntas. Ella lo confunde con Slade, por lo que Bond decide seguirle la corriente. Mientras la joven conduce, él se encarga de sustraer su identificación de la cartera. Al mismo tiempo, nos percatamos de que un sujeto en motocicleta los está siguiendo de cerca. La chica nota la presencia del perseguidor y logra evadirlo conduciendo hábilmente hacia un callejón. En ese momento, le pide a Bond que abra el maletín esperando encontrar dinero, pero lo que en realidad descubre es una fotografía suya y varios documentos que indican que la quieren muerta. Un segundo después, la joven saca un arma e intenta dispararle, pero Bond logra bajar del auto antes de que eso suceda. Entonces aparece el sujeto de la motocicleta, quien también confunde a Bond con Slade y le pregunta qué ha pasado. Se supone que debía matar a la chica, así que el agente aprovecha su coartada para atacarlo de improviso. Acto seguido, le roba la motocicleta y sigue a la mujer hasta los muelles, llegando a una zona altamente resguardada donde no puede acceder sin provocar un desastre o revelar su verdadera identidad. Allí conocemos el nombre de la chica, Camille, y descubrimos que el sujeto al que ha venido a ver se llama Dominic, un líder criminal de la zona. Él le revela que está muy sorprendido de verla aún con vida, momento en el que ella comprende que fue él quien intentó matarla. Camille le confiesa que está haciendo todo lo posible para identificar al traidor y que solo necesita más tiempo, pero Dominic le responde que fue un error haber confiado en ella, sentenciando que los errores se pagan con sangre. Sin embargo, en este momento, él no tiene tiempo para lidiar con ella, ya que el general Medrano ha llegado para una reunión crucial. Durante la conversación descubrimos que Dominic no es un criminal de poca monta, sino un hombre con inmensos recursos que se dedica a ayudar a dictadores derrocados a recuperar el poder. Posee miles de hombres entrenados, no para el combate directo, sino para desestabilizar gobiernos y sembrar el caos. Se trata de un desorden que el general Medrano será capaz de controlar en poco tiempo, dado que son ellos mismos quienes lo provocan. Esta es la estrategia que han utilizado durante muchos años con éxito y ahora planean aplicarla en Bolivia, donde Medrano pretende ascender al puesto de presidente una vez más. A cambio de su ayuda, Dominic le exige una parte del territorio nacional, una pequeña zona en el desierto donde Medrano le asegure que nadie lo molestará. El trato estipula que nadie podrá hacer preguntas sobre sus actividades en esa región, ni siquiera el propio general. Una vez sellado el acuerdo, Dominic le habla sobre Camille, quien resulta ser la hija de un antiguo rival de Medrano. Como un gesto de buena fe para sus futuros negocios, decide entregársela como obsequio. Sin embargo, Dominic le pide que, una vez termine con ella, la asesine de inmediato. Le advierte que no es digna de confianza, aunque reconoce que es sumamente hermosa y odiaría que se desperdiciara su belleza arrojándola al río en ese preciso momento. Los hombres de Medrano suben a Camille a una embarcación, pero antes de que logren alejarse lo suficiente, James entra en acción tras saltar sobre varios barcos estacionados con su motocicleta. Logra acortar la distancia y se apodera de una pequeña lancha pesquera para perseguirlos. Una vez que tiene una visión clara del objetivo, acelera a fondo y embiste directamente el yate del general. En medio del caos repentino, Bond salta a la cubierta y saca a Camille de allí, logrando rescatarla de una muerte segura. Pero eso no pone fin al conflicto. El general Medrano solicita de inmediato sus lanchas de seguridad, las cuales comienzan a perseguir a nuestro héroe. En ese preciso momento, James se encuentra forcejeando con Camille, quien le grita enfurecida que la regrese y le recrimina haber arruinado su plan para asesinar a Medrano. La persecución se extiende por todo el puerto. Sin embargo, James aprovecha que su embarcación es de metal para embestir a los soldados, logrando destruir una de sus lanchas. Poco después, la otra lancha enemiga lo impacta por el lado ciego y ambas quedan enganchadas, hasta que
el agente utiliza un gancho de maniobra para deshacerse definitivamente del adversario. Una vez a salvo, James se percata de que Camille está inconsciente. Seguramente recibió un golpe leve durante el enfrentamiento, pero al menos ahora no representa una molestia y él puede alejarse del lugar sin más contratiempos. Sin preocuparse por las apariencias, James llega a una isla donde se encuentra un hotel y entrega a Camille a uno de los empleados, asegurando que solo se mareó un poco durante el viaje. Minutos más tarde lo vemos robar una camioneta para dirigirse a la ciudad. En cuanto consigue un teléfono, se comunica con la base para solicitar información sobre Dominic. Sin embargo, lo único relevante que arroja el sistema es que ha estado comprando extensas áreas de tierra que parecen carecer de valor alguno. Sin embargo, Dominic posee un avión privado que está a punto de despegar en un aeropuerto alejado de la ciudad. Bond dispone únicamente de unos minutos para llegar hasta allí o perderá su rastro para siempre. Por otro lado, en la historia de Dominic, lo vemos abordar la aeronave donde lo aguarda Gregory, un jefe de departamento de la CIA, quien se encuentra acompañado por Felix, a quien recordamos de la entrega anterior. Unos segundos después, el avión recibe la autorización reglamentaria y se pone en marcha mientras a bordo comienzan las negociaciones. Parece que Gregory está de acuerdo con el golpe de estado en Bolivia, siempre y cuando los Estados Unidos obtengan los derechos sobre el petróleo del país. Minutos más tarde, el hombre de confianza de Dominic le entrega una fotografía de James y le advierte que tienen un problema que deben resolver de inmediato. Gregory observa a Felix y le pregunta directamente si conoce al hombre de la imagen, pero este decide mentir para protegerlo por el momento. No obstante, apenas Felix niega conocerlo, Gregory lo acusa de falsedad. Sabe perfectamente que se trata de James Bond, del servicio secreto británico. Ante esto, Dominic exige que lo eliminen antes de que se formalice el trato. Unas horas después, el avión aterriza en Austria. Apenas Dominic se marcha, Gregory interpela a Felix preguntándole si realmente está de su lado y cuánto valora su carrera profesional. Le otorga 20 segundos exactos para que lo piense bien. Puede marcharse ahora mismo o puede elegir subir de nuevo al avión. Mientras tanto, James se mantiene siguiendo muy de cerca los pasos de Dominic. Lo rastrea hasta un sector del puerto donde se está celebrando una exclusiva fiesta de gala. Una vez allí, Bond se las ingenia para infiltrarse en los vestidores y sustraer el uniforme de uno de los empleados del lugar. Tras un leve cambio de apariencia, James deja de parecer un camarero para mezclarse como un invitado más. Desde la planta superior observa un intercambio sumamente sospechoso. Una de las anfitrionas revisa el nombre de un asistente en la lista y en lugar de entregarle una de las cajas de regalo estándar que tenía frente a ella, toma una del suelo que parecía estar preparada específicamente para él. Minutos más tarde, James logra sorprender al sujeto en el baño y descubre que la caja contiene un auricular especial. Al parecer, solo un pequeño grupo selecto de personas podrá escuchar algo muy distinto al resto de los presentes. Resulta que la función de la ópera es solo una pantalla para que líderes políticos y empresarios discutan los detalles del golpe de estado en Bolivia. Allí acuerdan el suministro de materiales, armas y todo lo necesario para la operación. Esta es la metodología que Dominic utiliza para organizar a su gente y derrocar gobiernos. A través del audífono, James logra escuchar que Dominic planea engañar a los estadounidenses. Una vez que obtiene toda la información necesaria, se posiciona en un lugar estratégico desde donde puede visualizar a todos los presentes e interrumpe abruptamente la conversación. En cuanto los magnates detectan la voz de un intruso, todos se levantan de sus asientos para retirarse de inmediato. En ese preciso instante, James aprovecha para fotografiar a cada uno de ellos antes de que logren escapar por la puerta. De este modo, Bond consigue un registro visual de todas las personas involucradas en el golpe de estado en Bolivia y que están financiando a Dominic. Solo uno de los presentes demuestra ser lo suficientemente astuto como para no levantarse: el señor White. Con las pruebas en su poder, James debe abandonar el lugar, pero en su camino hacia la salida se topa con los hombres de Dominic y se desata un intenso tiroteo. Al finalizar la batalla, James divisa a Dominic dirigiéndose a su vehículo, por lo que decide enviarle un mensaje directo y arroja a uno de sus guardaespaldas desde la azotea. Sin embargo, segundos después recibe una llamada de DM, quien le informa que el hombre que lanzó al vacío no trabajaba para Dominic, sino que era un agente de la división especial, lo que representa un problema de extrema gravedad. Pero Bond no tiene tiempo para eso ahora. Está muy cerca de descubrir los planes de Dominic y no piensa regresar a la base solo para que le den un tirón de orejas. No obstante, este no es un asunto que pueda pasar por alto, y la agente M ordena de inmediato que restrinjan sus movimientos, cancelando tanto sus tarjetas de crédito como su pasaporte. La anulación de las tarjetas se hace efectiva apenas unos segundos después. Cuando James se entera de que sus fondos han sido bloqueados, le informa a la recepcionista que recibirá una llamada muy pronto. Acto seguido, le pide que le comunique a la persona al otro lado del teléfono que el señor Bond
Bond ha decidido viajar a El Cairo. Sin embargo, esto es solo una treta para despistar a M por el momento. En realidad, Bond ha permanecido en Italia para seguir la pista que encontró durante la función de la ópera. Esa misma tarde llega hasta una villa en una zona alejada, donde se reúne con René Matisse, a quien también recordamos de la entrega anterior. Supuestamente René era un traidor, pero en esta ocasión Bond parece estar dispuesto a ignorar ese antecedente. No obstante, René no se muestra muy predispuesto a colaborar. Después de que el agente lo señalara como traidor, fue torturado y despedido. Lo único que recibió tras 26 años de servicio fue esa casa aislada del mundo, donde debe permanecer bajo vigilancia constante. No obstante, Bond sabe perfectamente cómo convencer a un viejo agente de regresar al ruedo. Entiende que no es fácil mantenerse al margen, por lo que se ofrece a ayudar a René a escapar de la vigilancia de M para salir a divertirse un rato en Bolivia. Una vez que aterrizan en territorio boliviano, son interceptados por una joven muy atractiva llamada Fields, quien trabaja para el consulado. Sus órdenes son claras: arrestar a Bond y ponerlo en un avión de regreso a Londres de inmediato. Sin inmutarse, James pregunta cuándo sale el siguiente vuelo. Ella le informa que será mañana temprano, a lo que él promete regresar a tiempo para abordarlo. René se encarga de conseguirles un alojamiento apropiado, y el lujo que los rodea hace que Fields comience a dudar de si está trabajando para el bando correcto. Además, los encantos del agente 007 resultan difíciles de ignorar. Esa misma noche, mientras Fields descansa bajo sus sábanas, René aparece con una invitación para una fiesta donde posiblemente encuentren información valiosa. Resulta que en dicho evento, Dominic hablará sobre el Proyecto Tierra, una supuesta iniciativa para salvar el planeta de la extinción de la flora. Sin embargo, todo es una treta para apoderarse de tierras protegidas en países en conflicto y extraer diamantes o petróleo. Mientras Dominic pronuncia su discurso plagado de mentiras ante magnates bolivianos, Camille aparece y arruina su farsa. Molesto, Dominic la arrastra hacia un lugar más privado. Aunque para Dominic sería sumamente fácil matarla arrojándola al vacío desde allí, lo cierto es que la ama. Por su parte, Camille desea la cabeza de Medrano. Él fue el culpable de la muerte de su familia, y una vez que consume su venganza, ella sugiere que quizá decida devolverle el favor en la cama. Justo antes de que Dominic arroje a Camille al vacío, James aparece para interrumpir la conversación. Él la saca de allí de inmediato, pero apenas se marchan en su vehículo, un par de motociclistas comienzan a seguirlos de cerca. Resulta que estos son agentes de policía sobornados por Dominic, quienes simulan un chequeo de rutina y lo obligan a abrir el maletero. Allí encuentran a René brutalmente golpeado y al borde de la muerte. Bond intenta sacar a su amigo y en ese instante los oficiales abren fuego. Sin más opción, James debe usar el cuerpo de René como escudo para poder abatir a los atacantes. Justo antes de expirar, René le pide que perdone a Vesper. Le asegura que ella realmente lo amaba y que murió por él, revelándole que pactó con Le Chiffre para que lo dejara en paz. A la mañana siguiente, Bond llega a un aeródromo en las afueras del desierto. Le entrega su auto de lujo al encargado para que ignore su presencia y le permite robar un avión. Sin embargo, apenas la aeronave despega, vemos que el hombre ya lo está delatando. En el mapa que Camille sustrajo se observa claramente que las tierras elegidas por Dominic parecen carecer de valor alguno, un misterio que solo podrán resolver una vez que sobrevuelen la zona. Menos de una hora después llegan al lugar y divisan varios cráteres y excavaciones a lo largo del terreno. Sin embargo, antes de descubrir qué ocultan, una lluvia de balas impacta contra su aeronave. El caza que los persigue realiza una maniobra cerrada para atacarlos de nuevo. Por suerte, Bond logra ocultarse entre las formaciones montañosas e intenta aterrizar lo antes posible, consciente de que en un avión de ese tamaño son un blanco demasiado fácil. Prefieren jugarse la vida en tierra firme. No obstante, el enemigo no les da tregua. Al agente 007 se le ocurre utilizar el denso humo que emana de su ala dañada para anular la visibilidad del oponente, logrando derribarlo al conducirlo directamente contra la ladera de la montaña. A pesar de la victoria, deben abandonar la nave de inmediato. Justo cuando se disponen a saltar, aparece un helicóptero que abre fuego con todo su arsenal. Con solo segundos antes de que el avión se desplome, Bond decide saltar al vacío sin paracaídas, confiando su vida a Camille, quien es la única que logró colocarse el equipo. En plena caída, a escasos cientos de metros de una muerte segura, Bond logra aferrarse a la chica y abre el paracaídas en el momento justo, aunque esto no evita que sufra un impacto brutal al aterrizar. Mientras eso sucede, la agente M comparece ante una junta directiva de las agencias de seguridad. Los altos mandos exigen saber por qué Bond está asesinando a diestra y siniestra, cuestionando especialmente el incidente del agente especial y los dos oficiales de policía hallados en plena calle. Al salir de la oficina, se reúne con el primer ministro, quien le advierte que, aunque Dominic sea un villano, si no negocian con él, se quedarán sin interlocutores. Le recuerda que se encuentran en la cuerda floja y que será mejor que controle a su perro antes de que los estadounidenses decidan hacer
hacerlo por ella. De vuelta con Bond, este cuestiona a Camille sobre sus verdaderos propósitos. Ella le relata que cuando era niña, su padre era un alto mando del ejército que se oponía a Medrano. Una noche, los hombres del general invadieron su hogar, asesinaron a su padre y cometieron atrocidades contra su madre y su hermana. Camille fue la única superviviente, aunque no salió ilesa. Medrano incendió la casa y ella aún conserva una gran cicatriz en su espalda, una marca indeleble del hombre que arruinó su vida. Sus aspiraciones no tienen que ver con el dinero ni los lujos, solo desea matar a Medrano antes de morir para dar su venganza por cumplida. Sin embargo, antes de lograr su cometido, deben encontrar la forma de escapar de la cueva donde han quedado atrapados. Tras caminar por un rato, descubren un gran secreto. Dominic no busca petróleo ni diamantes, sino agua. Existe una inmensa fuente subterránea, lo suficiente como para abastecer a una ciudad entera durante cientos de años. En las manos adecuadas, esto permitiría crear un nuevo enclave similar a Dubái, un paraíso ajeno a las leyes. Para adueñarse de estas tierras, Dominic debe deshacerse de la población local, lo cual logra construyendo diques y provocando una sequía masiva que obliga a los habitantes a marcharse. Mientras las personas mueren de sed, él prepara a sus hombres para invadir territorio sagrado y lucrarse con billones de dólares tras el desahucio. Luego de salir del desierto, Bond llega al hotel donde se hospedaba. Allí, el conserje le entrega un mensaje de su esposa, la mujer británica, un papel con la palabra corre. Ahora sabe que ha perdido la protección del MI6. Pese a la advertencia de M para que se marche, James sube a su habitación donde ella lo espera con agentes británicos y estadounidenses. Él intenta explicar los planes de Dominic, pero M lo interrumpe recordándole que ha asesinado a demasiadas personas para obtener esa información. Le aclara que esto no puede ser una venganza personal por lo ocurrido con Vesper. Se está extralimitando y ha llegado el momento de que se detenga. Bond les asegura que solo necesita un poco más de tiempo y les explica que Dominic no busca petróleo, sino el control del agua. Sin embargo, M ya no confía en su palabra y lo conduce hasta una habitación donde descubren el cadáver de Fields, quien ha muerto ahogada en petróleo. Es en ese preciso instante cuando James parece aceptar su derrota y decide entregarse, especialmente tras la dura recriminación de M, quien le pregunta cuántas mujeres inocentes deben morir antes de que admita que está fuera de control. No obstante, este gesto de bajar la guardia es una completa farsa. En cuanto suben al ascensor, Bond arremete contra los agentes y los derriba con rapidez. Una vez que todos quedan inconscientes, recupera su arma, toma algunas municiones extra y continúa su camino. Al salir del hotel, Camille lo está esperando en un viejo escarabajo para rescatarlo y ambos logran escapar del lugar. Más tarde esa misma noche, James contacta a Felix para concertar una reunión, aclarar la situación y asegurarle que ambos luchan en el mismo bando. Lo que Bond ignora es que Felix ya ha tomado una decisión y no está de su parte. Ya se arriesgó por él una vez al entregar un cadáver en lugar de un informante útil. Aún así, decide concederle un último favor y le advierte que tiene solo 30 segundos antes de que lo maten. Luego le revela que Dominic se está reuniendo en este preciso instante con Medrano para entregarle el dinero necesario con el que sobornar al jefe del ejército y a la policía, asegurando así el golpe de estado. Si Bond logra llegar e interrumpir ese encuentro, tal vez consiga ganar algo de tiempo. Unos segundos después, un equipo de élite irrumpe en el lugar y abre fuego contra él, pero el agente se las ingenia para escapar a través de unos callejones estrechos. Mientras esto sucede, Medrano y sus hombres se congregan en un hotel de 5 estrellas en mitad del desierto junto a Dominic, quien ha traído consigo un par de maletines cargados de efectivo para que la operación continúe según lo previsto. El jefe de la policía recibe su parte y se retira, no sin antes asegurarle a Medrano que se convertirá en el próximo presidente del país en cuestión de semanas. No obstante, para proceder con el trato, Medrano debe firmar unos documentos que Dominic le ha presentado, otorgándole el control total sobre las tierras acordadas previamente. Además, Dominic extrae otro papel que estipula que él y sus asociados controlarán el 60% de los servicios de agua de la nación, duplicando las tarifas actuales. Una empresa capaz de monopolizar el agua de ese modo podría alcanzar un valor de decenas de billones de dólares. Dado que Medrano no tiene la menor idea de la existencia de los pozos subterráneos que Dominic ya tiene bajo su control, accede a firmar los documentos. Después de todo, ¿quién podría imaginar que en unas tierras tan desérticas se escondería semejante reserva de agua? Unos minutos después, Medrano se retira a su habitación y podemos ver que Camille se encuentra muy cerca, acechándolo. Por su parte, James lanza su ataque en el estacionamiento, abriendo fuego contra el capitán de la policía y desatando un caos absoluto en el lugar. Los disparos y las explosiones en el área de vehículos sirven como la distracción
distracción perfecta para que Camille elimine a los guardias de Medrano. Sin embargo, en cuanto ella irrumpe en la estancia, el dictador la sorprende por la espalda y se desata una violenta pelea. Simultáneamente, el fuego provocado por el estallido inicial alcanza el depósito de gas del hotel, lo que genera una deflagración masiva que destruye gran parte del edificio. James divisa a Dominic corriendo por los pasillos y dispara su arma, pero no logra impactar en el blanco. Ante esto, decide saltar al vacío para enfrentarlo mano a mano. No obstante, Dominic es un villano que no respeta las reglas del combate. Lo espera armado con un hacha y lo ataca con ferocidad, mientras las explosiones a su alrededor impiden un duelo justo. Entre las llamas y el agua del sistema de emergencia, la lucha se prolonga hasta que Dominic pierde el equilibrio y cae al vacío. En ese instante, Bond lo atrapa por el cabello y lo mantiene sujeto durante unos segundos, hasta que un disparo resuena desde la habitación de Medrano. Dominic aprovecha el momento para burlarse, asegurándole que su compañera ya está muerta. Sin embargo, lo que realmente ha ocurrido es que Camille logró abatir al asesino de su familia, consumando finalmente su venganza. Creyendo que ella está en peligro, Bond abandona a Dominic y corre a través de las llamas para rescatarla. Al encontrarse con ella, nota que Camille sufre un fuerte ataque de pánico. Es la segunda vez que se ve atrapada en un incendio y el trauma la paraliza. Para salvarla, a James se le ocurre disparar a un tanque de gas cercano, provocando una abertura en la pared que les permite escapar. Desde la distancia, Bond divisa a Dominic huyendo por el desierto. Tras alcanzarlo en un vehículo y extraerle toda la información necesaria, decide liberarlo en mitad de la nada. Lo deja allí para que experimente en carne propia el valor del agua y comprenda la crueldad de condenar a otros a la sed. Más tarde, James acompaña a Camille a la estación de tren para que inicie una nueva vida, aunque ella se siente perdida ahora que su único propósito ha sido cumplido. Bond le sugiere que su nuevo propósito podría ser ayudar a la gente de la región. Las presas subterráneas pueden ser demolidas para que el agua fluya nuevamente por los ríos. Es un objetivo noble para alguien que desea enmendar su camino. Unos días después nos trasladamos a Rusia, donde James aguarda en un departamento. Poco después entra por la puerta Joseph, el antiguo amante de Vesper, quien resulta ser un agente doble dedicado a seducir mujeres para obtener secretos de estado a cambio de su traición. Bond le muestra a la joven que acompaña a Joseph el collar que Vesper usaba a diario, el cual es idéntico al que ella lleva puesto en ese momento. Joseph emplea la misma estrategia con todas sus víctimas, extrae información confidencial para venderla y luego ellas mueren en circunstancias misteriosas. El traidor le suplica que lo mate de forma rápida, implorando esa última misericordia, pero minutos más tarde vemos a James salir del edificio, donde M lo está esperando. Ella le pregunta si el hombre sigue con vida y él lo confirma, permitiendo que dos agentes entren para arrestarlo. Asimismo, M le informa que han hallado el cadáver de Dominic en mitad del desierto con 2 disparos en la cabeza. Al parecer, sus antiguos socios lo localizaron antes de que pudiera alcanzar algún poblado cercano. En el caso de Félix, este ha sido ascendido y ahora ocupa el puesto de su antiguo jefe, quien resultó ser un traidor que apoyaba a Dominic. De este modo, es posible que puedan contar con su ayuda más adelante. Una vez que la situación se ha resuelto por completo, el agente 007 se retira finalmente de la escena, a la espera de que se le asigne una nueva misión.